Mis hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Señor por otro día más de mucha bendición para usted y para mí. Vamos a escuchar palabra de poder, palabra de victoria. Es un tema muy precioso, mis hermanos, un tema donde nos va a edificar de una manera tan especial, pero también al mismo tiempo nos va a dejar esa enseñanza profunda que viene de la boca de Dios. Y asimismo, mis hermanos, nosotros sabemos que va a ser para bendición y edificación de nuestras vidas y de nuestra familia. Quiero decirle que si usted pone esta palabra por obra, usted va a ver y va a seguir viendo estas glorias a las cuales el Señor le quiere llevar. Recuérdese que, mis hermanos, en la palabra de Dios hay promesas para nuestra vida. Y el Señor quiere que usted viva en esas promesas, que usted viva, mis hermanos, glorificando su santo y bendito nombre, porque a veces, mis hermanos, nosotros no glorificamos a nuestro Señor, ¿verdad? Porque hay más queja en nuestra boca que glorificarlo a Él. A veces se glorifica más al enemigo que, mis hermanos, que glorificar a nuestro Señor. Usted quiere que Dios se glorifique en su vida y en la vida de su familia, entonces glorifique a Dios. Usted quiere que Dios esté en su casa, entonces usted hágalo parte suya y parte de su casa. Porque si usted no lo menciona, usted no lo glorifica, usted no lo exalta, entonces Él no es parte de su casa y Él no puede, ¿verdad?, hacer todo lo que Él quiere hacer con su vida y con la vida de su familia. Así que vamos a entrar a la palabra y vamos a leer en Primera de Pedro 3:9. Mis hermanos, el nombre del tema es la clave para heredar las más grandes bendiciones. Hoy el Señor, mis hermanos, yo no sé cuál es la circunstancia suya, no sé qué es lo que usted en este momento está viviendo, está pasando, o lo que usted está confiando y está esperando. Entonces el Señor hoy lo va a llevar a la profundidad, ¿verdad? Usted ha clamado a Dios. Entonces hoy el Señor contesta ese clamor. Hoy el Señor también le dice, ¿verdad?, que Él le va a enseñar aquellas cosas ocultas que usted quizá no conocía o no entendía. El Señor lo va a llevar a la profundidad a través de su palabra. Así que pongámosle mucha atención a lo que aquí, mis hermanos, en la palabra de Dios nos dice el apóstol Pedro. Mire que algo es algo tan precioso, mis hermanos, que el apóstol Pedro nos está hablando aquí a través de la palabra. Estamos leyendo en versión internacional, perdón, y estamos también en Primera de Pedro 3:9. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No devuelvan, dice, mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Entonces, mis hermanos, aquí está la primera clave. ¿Cómo es que usted va a heredar, mis hermanos, la bendición? Una de las cosas que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Tenemos que ser parte ya de todo eso, tiene que ser algo que nosotros, mis hermanos, no solo por de vez en cuando, no que todo el tiempo, tiene que salir de nuestra boca, tiene que salir bendición. Yo quiero bendición, entonces yo la voy a traer. ¿Cómo la voy a traer yo? Bendiciendo. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Dice que nosotros tenemos que bendecir, dice, a nuestros enemigos. No le estoy diciendo con esto que usted tiene que estar, mis hermanos, relacionado con aquellos que, mis hermanos, se constituyen sus enemigos, ¿verdad? Porque aquel que no quiere nada con usted, mis hermanos, que usted quizá ha escuchado, que, ¿verdad?, que usted no es grato para aquella persona, no se preocupe, no se moleste, no se enoje, no deje que el enemigo a usted lo haga hablar lo que no tiene que hablar, porque sabe que el enemigo, mis hermanos, ese es su trabajo, hacerlo caer a usted en las tentaciones. Él, mis hermanos, se va a encargar, porque ese es el trabajo de él, y oiga bien, él si no duerme, así como nosotros a veces nos dormimos, mis hermanos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta en qué momento, ¿verdad?, actuamos de la manera
que Dios no quiere que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Porque Él dice que nosotros tenemos que escoger entre la vida y la muerte y que el poder está en nuestra boca. Amén. Entonces, mis hermanos, por eso aquí la palabra de Dios nos está hablando. Dice, no devuelvan, dice, mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados. Nosotros fuimos llamados para hacer bendición y, mis hermanos, por tanto, si yo soy bendición, yo voy a bendecir. Si yo soy bendición, como yo soy bendición en esta tierra, entonces yo tengo que bendecir a aquellos que necesitan la bendición. Amén. Porque aquellas personas que quizás a usted, ¿verdad? No lo quieren, le desean el mal, que tal vez a veces de repente usted ni se ha dado cuenta. Todo aquello, mis hermanos, nos lleva a que nosotros, ¿verdad? A veces caigamos en esas tentaciones de que molesta, que enoja, y usted, ¿verdad? Más de alguna palabra usted va a decir que no está bien decirla. Entonces, como le digo, el enemigo no se duerme y él sí está cuidando, oiga bien, él por eso dice la palabra que es como un león rugiente. Él anda viendo a quién devorar. Él, mis hermanos, está rondando siempre su vida, su casa, su familia. Él, como le digo, él, mis hermanos, no se distrae en nada. Y él sí está viendo a ver de qué manera usted cae. Y por eso a veces, mis hermanos, por nosotros a veces no estar en alabanza, en adoración a nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, a veces podemos nosotros pasar situaciones que no deberíamos pasar. ¿Verdad? El enemigo, mis hermanos, va a ver de qué manera a usted lo hace caer. Por eso mucho ojo, mucho cuidado. Usted tiene que ser sabio, usted tiene que ser entendido, usted tiene que ser una persona inteligente. No caiga en las artimañas del diablo. No caiga en esas redes donde él lo quiere tener a usted, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, por favor, usted recuerde la palabra. El Señor dijo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que bendecir a nuestros enemigos. Amén. Entonces, usted da a todos aquellos que usted cree, ¿verdad? Que quizá le desean el mal, que no quieren nada que ver con usted, aunque usted les ha hecho un bien. No se preocupe, no se moleste, no se enoje. Esas personas necesitan urgentemente que usted las bendiga. ¿Verdad? Que usted, mis hermanos, les envíe bendición. Bendígalos a cada uno por nombre, ¿verdad? Y dígale, ahí donde estás, yo te mando paz a tu espíritu, porque sabe que esas personas necesitan paz. Necesitan, mis hermanos, que el perfecto amor de Dios, mis hermanos, llegue a llenar todas esas vacíos, falta de amor que hay en aquellas personas. Hay que hacerlo, mis hermanos, hay que ser sabios. La palabra para eso es, para que usted la ponga por obra, ¿verdad? Y aquí no se trata de que si usted quiere, aquí no se trata de que si usted piensa que aquella persona lo merece. Usted tiene que hacer lo que Dios dice. Y yo le digo algo, si usted lo empieza a hacer, va a llegar el momento cuando usted va a sentir una paz y usted, en vez de sentir ya molestia, en vez de sentir usted ya enojo, usted va a ser una persona, mis hermanos, que usted tiene tanta bendición que va a anhelar la bendición para los demás. Entonces, esta es una de las claves que usted debe de tener, que debe de usted de adquirir, de guardarla, de cuidarla, atesorarla, lo que la palabra de Dios aquí nos está diciendo. Porque dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Entonces, mis hermanos, nosotros fuimos llamados para recibir una bendición. Entonces, usted tiene que ser bendición para su casa, usted tiene que ser bendición para sus hijos, porque recuérdese que todo lo que usted siembra, oiga bien, y la sembrar no solo es con la boca, solo lo que dice su boca, sino que lo que hay en su corazón, ¿verdad? Lo que los pensamientos que usted tiene pensamientos buenos, usted tiene que de usted de su corazón emanan ríos de agua de vida. Yo le digo algo, en su casa, mis hermanos, va a haber salvación. Usted quiere la salvación para su casa, quiere la salvación para su familia, entonces empiece a practicar
practicar esto que el Señor le está diciendo a través de su palabra. No devuelva mal por mal, sino que devuelva bien. ¿Cuál es el bien? Lo más importante y lo más efectivo. No que usted, ¿verdad? Quiera estar con aquellas personas y usted diga, yo soy lleno de amor y mis hermanos y que yo les voy a hacer el bien de esta manera. No lo haga a su manera, porque hay gente que por eso fracasa, hay gente que por eso no tiene respaldo, porque quiere hacer las cosas a su manera y a su gusto. Pero hay un fin, el cual quizá lo lleva a hacer aquello. No quizá porque de veras tenga amor, sino que porque solo nada más quiere estar viendo, mis hermanos, las vidas ajenas. ¿Sabe qué es lo que usted tiene que hacer? Convertirse en una persona de oración. Orar por aquellas personas. Orar por aquellas personas, ¿verdad? Como le digo, mandarles luz, mandarles paz. Bendígalos ahí donde quiera que estén, dígale usted, estén cerca, estén lejos, donde quiera que se encuentren, yo les mando mi bendición. En el momento que usted manda bendición, ¿sabe qué es lo que usted hace? Que se levante en su vida un escudo. En su casa se va a levantar un escudo. El Señor va a poner un escudo alrededor de su casa y oiga bien, ahí es donde se cumple la palabra que ninguna arma forjada contra usted va a prosperar, porque Dios está viendo que usted está haciendo el bien y recuérdese que Él dice que está con los justos, pero mis hermanos, al altivo, al orgulloso, dice que Él lo ve de lejos. Miren, sigamos aquí leyendo, entonces dice en el 10. En efecto, dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal. Entonces, ahora podemos entender por qué hemos pasado días duros, días oscuros, días tristes, días dolorosos. ¿Por qué? Porque hemos abierto puertas. Entonces, si usted ha vivido eso y usted no quiere que todo esto pase a su familia, podríamos decir a todos su descendencia, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Señor, perdóname porque en momentos, Señor, sin sabiduría, sin entendimiento, Padre, decía hablé mal, hablé lo que no tenía que hablar. Padre, pero aquí estoy, ¿verdad? Estoy reflexionando y sé, Padre, que eso no es lo que a ti te agrada. Entonces dice aquí que el que quiera amar la vida, o sea que vamos a tener, mis hermanos, vida y vida en abundancia. Entonces dice, y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. O sea que también, mis hermanos, tenemos que ser gente que no tenemos que andar engañando. Aunque usted mire personas, mis hermanos, porque hoy está llena la tierra de gente engañosa. Oiga bien, en el mismo pueblo de Dios están engañando a la gente. Están engañando a la gente, mis hermanos. En verdad, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pero yo le digo, una persona que se mantiene en la presencia de Dios, una persona, mis hermanos, que ama a Dios, busca a Dios, sirve a Dios, honra a Dios, no puede ser engañada. El Señor siempre va a estar, mis hermanos, hablando, mostrando, ¿verdad?, qué es lo que se está sucediendo y lo que está pasando. Pero no va a ser para que usted vaya a pelear con nadie, sino que para que usted se dé cuenta la condición de aquellas personas, mis hermanos, y qué tenemos que hacer, alcanzarlas para nuestro Señor. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Mis hermanos, hay gente que se encarga, le voy a decir algo, de llevar chismes, ¿verdad? Y a veces, mis hermanos, sabe que es lo más triste y yo quiero que usted lo analice. Mis hermanos, hay que analizar que a veces las cosas, quizá cuando usted y yo fuimos así, ¿verdad? Que anduvimos ahí, ay, le voy a contar algo y esto y el otro, porque como no teníamos temor de Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, uno ya no dice las cosas igual, las vamos a decir de diferente forma y también, mis hermanos, a veces en qué espíritu las estamos diciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, cerremos esas puertas, mis hermanos, si queremos ver, mis hermanos, si de veras amamos nuestra vida, la vida de nuestra familia y gozar de días felices, porque aquí la palabra de Dios nos está hablando, nos está diciendo qué hacer y mis hermanos, la bendición que el Señor ha declarado para su vida
esas bendiciones tienen que venir porque yo no le estoy mintiendo, ni tampoco aquí yo le estoy a usted ofreciendo algo que solo me lo inventé, lo estoy leyendo en la palabra. Amén. Entonces dice que se aparte del mal, que haga el bien, que busque la paz y siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Oiga bien, por eso dice que el justo, dice, por su fe vivirá. Usted puede tener fe, usted puede creer que las cosas las va a recibir, que su familia se va a restaurar, porque eso es lo que usted, ¿verdad?, ha leído también en la palabra. Gloria a Dios, si usted tiene fe, esa fe. Pero, mis hermanos, la fe tiene que ir de la mano con nuestras obras. Amén. O sea, nosotros tenemos que obrar bien. Aquí dice que el Señor dice que tiene sus ojos sobre los justos y dice que el justo por su fe vivirá. Entonces, no solo es porque yo tenga fe, sino que tengo que, delante de Dios, Él me tiene que aprobar como una persona justa. El justo es aquel que, aunque, ¿verdad?, como le digo, ¿verdad?, le hayan hecho daño, o mis hermanos, en el camino se va a encontrar usted con gente malagradecida, ¿verdad? Usted no le tiene que interesar eso. Usted lo que tiene que saber es de que usted es bendición y que gloria a Dios si en su corazón solo está hacer el bien y bendecir a los demás. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Oiga bien, y sus oídos atentos a sus oraciones. Amén. Entonces, ¿cómo están los oídos de Dios cuando usted, verdad, mis hermanos, lo invoca, cuando usted viene, verdad, y usted viene a platicar con él y le dice, Señor, estoy viviendo esta situación, pero yo necesito que tú me digas, Señor, si hay alguna puerta que yo abrí, Señor, o tengo un mal comportamiento. Padre, tú dime, háblame a través de tu santa y bendita palabra, háblame a través de una prédica, háblame, Señor, en sueños. Tú dime, Señor, yo quiero enmendar, porque mis hermanos, nosotros, ¿verdad? Tenemos que hacer eso delante de nuestro Señor, porque si Él es su amigo, Él es su padre, Él es su todo para usted, a Él es el que usted tiene que recurrir. Entonces, cuando usted recurre a Él, cuando usted le habla de esta manera a Él le va a decir. Ahí va Él, es verdad, su espíritu lo va a usted a redarguir de todo pecado. Pero mis hermanos, el Señor no puede venir y redarguirlo a usted si usted es una persona que no tiene, mis hermanos, ningún contacto con Él. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que dice que la fe, mis hermanos, es la certeza de lo que no se ve. O sea que nosotros, mis hermanos, cuando tenemos fe, nosotros traemos las cosas a la existencia. ¿Cómo las vamos a traer? Con este comportamiento. Amén. Entonces dice aquí, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Entonces, mucha gente ha hecho mal, mucha gente, mis hermanos, no se tapa, perdón la expresión, pero no se tapa la boca para hablar, mis hermanos. Yo pienso y digo algo. Aún así, cuando usted se encuentra con tanta, si usted dice que usted tiene tanta bendición, mis hermanos, aún más agradecido tiene que ser con Dios y tiene que cuidarse más, porque dice el Señor, ¿verdad? Que nosotros tenemos que cuidar de no caer. Y mis hermanos, imagínense usted la gente que a veces hay puertas abiertas también, mis hermanos, que están abiertas y que no se han podido cerrar, de familia que usted todavía está esperando. Que la mano de Dios, mis hermanos, se derrame sobre de ellos y sean alcanzados, sean, ¿verdad? Usted está viviendo alguna situación que solo usted quizá la conoce, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, y todavía sí, mis hermanos, nosotros no, no nos limitamos, no nos tapamos la boca para hablar, ¿verdad? De los demás, para señalar. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Mire, hay gente que cuando está molesta, mis hermanos, se refiere a personas en un maltrato, mis hermanos, hacen cosas que de veras da tristeza. Imagínense, mis hermanos, nosotros también Dios nos dio una descendencia. ¿Y sabe cuál es lo más triste? Que si esta descendencia no tiene tampoco búsqueda de Dios, no tiene discernimiento, ellos pagan
Ahí sí que los platos que nosotros mismos hemos roto. Entonces, tengamos mucho cuidado que lo que usted siembra va a cosechar. Después no nos quejemos, porque el pueblo perece por falta de conocimiento, porque si conociésemos todo esto, mis hermanos, la bendición no se nos fuera de entre las manos, porque Dios siempre está dispuesto a bendecirnos. Él siempre está con sus manos extendidas esperando que mis hermanos, nosotros lleguemos delante de Él para pedirle ayuda, ¿verdad? Incluso hasta cuando usted ha deseado el mal, ha hecho mal, él, mis hermanos, él ve su corazón contrito y humillado y él ve si usted verdaderamente se arrepiente, le duele, usted que rectifica, él, mis hermanos, jamás lo va a rechazar, él siempre, él está esperando por ese arrepentimiento y que usted se convierta a la palabra de Dios. Amén. Entonces dice aquí que él, mis hermanos, dice, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y mire lo que sigue diciendo, porque vamos a leer hasta el 21. Dice aquí, ¿y a ustedes quién les va a hacer daño si es, dice, si se esfuerzan por hacer el bien? O sea, se da cuenta. Por eso dice que ningún arma forjada va a prosperar contra los hijos de Dios, pero el hijo de Dios es aquel que tiene este comportamiento que yo le estoy diciendo en este momento. Y hay gente, mis hermanos, que piensa que jamás ha dicho nada malo, jamás ha hecho nada. Y mis hermanos, es peor todavía cuando no reconocemos nuestros propios errores. Saben, mis hermanos, que nosotros deberíamos de ponernos a cuentas a Dios y decirle, Señor, hasta por lo que yo no me acuerdo, Señor. Al Señor, hasta por lo que todo aquello que está oculto en mi corazón, Señor, porque dice la palabra de Dios que el más engañoso es nuestro corazón, mis hermanos. Entonces a veces nos engaña, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que Dios sí sabe, Él sí conoce. Si hoy usted está escuchando esta prédica, es porque el Señor a usted y a mí nos está hablando, nos está dando una oportunidad de vida, nos está diciendo, mira todo lo que te has perdido, mira todo lo que no has alcanzado, mira todo lo que no has visto, mira, solo te has quedado deseando, mira, te mortificas, mira, te atormentas porque pasas tormentos, pero es porque no quieres bajar, no quieres, ¿verdad? Ser como yo te pido que seas, porque Dios no nos pide algo, mis hermanos, solo porque Él quiera que nosotros seamos así, sabe qué es lo que nos conviene. Por eso quedó escrito todo lo, mis hermanos, cómo nosotros tenemos que ser. Por eso yo siempre lo he dicho, la Biblia, la palabra de Dios es un manual de vida, mis hermanos. Aparte es que nosotros no lo queramos poner por obra, ¿verdad? Entonces dice aquí, dichosos si sufren, dice, por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren, dice, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en usted, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Entonces, mis hermanos, mire lo que aquí hay una profundidad de lo que el Señor nos está hablando. Dice, más bien honren, dice en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Porque saben, mis hermanos, que a veces hay mucha crítica. Hay gente, mis hermanos, que si uno, a veces mis hermanos con todo su corazón le dice, mire, ya no se queje más, ya no hable así, ya no diga esto, el otro, ¿verdad? Tengamos fe, tengamos confianza en Dios. El mismo pueblo cristiano, porque hay gente, mis hermanos, que lo único que piensa es como no están en mi situación, ¿verdad? Se les hace fácil solo hablar, y ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pero uno tiene que hablar con convicción y uno, mis hermanos, les está deseando el bien. Y quizá esta gente a usted lo va a vituperar, lo va a rechazar o no, yo no sé qué va a hacer. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que entender, dice aquí, la cordura. Nosotros tenemos, mis hermanos, que si usted va a contestar algo, ¿verdad? Con sabiduría, con entendimiento, tiene que ser con amabilidad, con dulzura,
mis hermanos, ¿verdad? Con todo su corazón, porque usted sabe que aquella persona no sabe ni lo que está diciendo, no sabe ni lo que está haciendo. Amén. Porque mis hermanos, hoy en día, mire, yo le digo, hasta la misma familia, si usted en su familia, usted tiene familia, que Dios le ha puesto vestiduras, oiga bien, Dios le ha puesto vestiduras, ¿verdad? Que el Señor, mis hermanos, a usted tal vez usted dice, no, yo no veo muy bien esto o lo otro. Mis hermanos, a veces no respetamos o porque creemos que somos familia, usted puede tratar como usted quiera. Recuérdense, mis hermanos, que una persona cuando se vuelve a Dios, el Señor quita aquellas vestiduras y pone nuevas vestiduras. Tengamos mucho cuidado en todo eso también. Usted tiene que saber, mis hermanos, usted que tiene que saber hablar, sea sabio, sea entendido para poder hablar. Amén. Pero yo le digo algo, usted nunca, nunca, mis hermanos, baje al nivel de una persona, mis hermanos, que está en un nivel que no es en el nivel, ¿verdad? Espiritual, de verdad, de parte de Dios, sino que esté, mis hermanos, en niveles donde ahí no está Dios, ¿verdad? Entonces, no baje, no deje que nadie le haga a usted perder su cordura, que a usted le hagan perder la paz. Haga el bien y bien a usted le vendrá. Amén. Entonces dice aquí, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevar a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu y predicó a los espíritus a los espíritus. Dice, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, perdón, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Entonces, mis hermanos, nosotros conocemos esta historia. Nosotros sabemos, mis hermanos, lo que ahí pasó. Ahí mis hermanos no crea usted que eran 100 personas y, ¿verdad? Y fueron 8 las que se salvaron. Mis hermanos, eran multitudes de personas como las que hoy hay en toda la tierra. Así de esa misma manera, mis hermanos. Pero ¿cómo estaba toda esta gente? Perdida, acabada. Dios dio oportunidad, porque mis hermanos, el tiempo que el Señor dio para esta gente fue el tiempo, mis hermanos, que Noé se llevó para, para hacer aquella arca, ¿verdad? Y mis hermanos, ¿qué hacía la gente? Burlarse. Así como hoy en día andan muchos burlones. El mismo pueblo cristiano, porque yo no estoy hablando de los del mundo, le estoy hablando al pueblo cristiano, a los que decimos ser hijos de Dios. Los mismos, mis hermanos, que no tienen comunión con Dios, que no tienen comunión con el Espíritu Santo, no conocen las profundidades, no conocen, mis hermanos, lo espiritual, no conocen ni en los tiempos que están viviendo, no conocen ni lo que ya está por suceder, no conocen de lo que puede venir, nada, 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 mis hermanos. Muchos van a creer cuando ya, mis hermanos, las cosas estén sobre sus vidas. Por eso dice el Señor, unos serán dejados y otros serán llevados. ¿Por qué? Porque va a haber cumplimiento de la palabra. ¿Cuántos, mis hermanos, todo eso lo tienen por tardanza, dice la palabra de Dios? Porque la gente, mis hermanos, quiere andar en sus libertinajes. Lo mismo pasó cuando Noé, mis hermanos, estaba haciendo el arca. Estaba que la gente argumentaba, señalaba, no creían, así como hoy en día, ¿verdad? Chistes por aquí, chistes por allá, que se burlan de los que están profetizando, de los que Dios les está hablando. Mis hermanos, ¿verdad? Todo lo hacen, mis hermanos, chisme, vituperación, señalamiento. Y ahí está la gente apoyando y mis hermanos siendo partícipe de todo eso. Leer la palabra no la leen, escudriñar la palabra no la leen, alabar a Dios no lo hacen, mis hermanos. Por eso hay gente que está tan cargada de maldad, haciendo maldad. El mismo pueblo de Dios. Porque decimos pueblo de Dios porque yo quiero
usted me entienda, ¿verdad? Que un día, por eso dice la palabra de Dios que le van a decir, Señor, Señor, y dice que no todo aquel que dice Señor, ¿verdad? Verdaderamente van a ser, son hijos de Dios y también el Señor nos va a desconocer. Pero Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, Señor, pero si en tu nombre, ¿verdad? Sacamos demonios, sí, pero no los conozco, hacedores de maldad, porque yo puedo tener un don. Yo me puedo mover un don. Quiero que usted entienda eso, mi hermano. Y mucha gente está, mis hermanos, tan equivocada, que yo puedo tener el don, pero mis hermanos, pero en mi vida personal, yo puedo estarle fallando al Señor. Porque hasta los dones nosotros tenemos que usarlos donde Dios nos dice que los usemos. Porque mis hermanos, cuánta gente anda quitando yugos a los demás, yugos que Dios ha puesto para que se vuelvan a Él. ¿Cuántos estarán ahorita orando en contra de que esto, que el otro no suceda, que no pase? Si está escrito en la palabra, tiene que pasar. ¿Quiénes son estos que se levantan en contra de la voluntad de Dios? Porque solo de esa manera, mis hermanos, está la oportunidad para que se vuelvan a Dios, ¿sí o no? Mis hermanos, ¿por qué Dios, la gente, si hubiera sido inteligente, sabia, entendida, vieron, estaban haciendo un arca? ¿Qué tenían ellos que pensar? Aquí va a haber inundación. ¿Pero qué pensaba la gente? Aquí ni siquiera llueve, aquí no pasa nada. Se reían de Noé, mis hermanos. Pero hubo, dice, uno que creyó que fue él, porque de repente hasta la misma familia, mis hermanos, no le creía, pero por amor a él, mis hermanos, el Señor hizo la obra de que se salvasen los demás. Pero, mis hermanos, si nosotros escudriñamos la palabra, nos damos cuenta, mis hermanos, qué sucedió, qué pasó con aquel hijo, mis hermanos, que estaba ya contaminado, ¿verdad? Pero Dios le dio la oportunidad. Esta persona, en vez de quizá toda esa trayectoria que tuvo, mis hermanos, estar en aquella arca, empezar a agradecer a Dios, Señor, me has guardado, me has cuidado, aun cuando yo anduve haciendo esto y el otro. Mis hermanos, pero ¿qué hizo, mis hermanos? Esta fue la persona que, mis hermanos, ahí sí que irrespetuoso de su padre, mis hermanos, lo que él le hizo. Y por eso, mis hermanos, hoy existen tantas depravaciones a través de esas raíces. Solo dése cuenta usted, mis hermanos, un error, mis hermanos, lo que puede causar. Entonces, no cometamos errores. El Señor, mis hermanos, quiere construir esa barca para usted, para que usted resguarde a su familia. Dejemos de hacer lo malo, hagamos lo bueno. Mis hermanos, retractémonos, Dios es bueno. Aunque usted haya hecho lo que haya hecho, mire, agradezca a Dios cuando el Señor, mis hermanos, a usted le da una palabra, a usted, ¿verdad? Han orado por usted, han orado por su casa, ¿verdad? Agradézcale a Dios. Mis hermanos, no seamos así como somos, no seamos gente ignorante, que a veces por la ignorancia caemos, mis hermanos, en las trampas del diablo. Amén. Vayamos a otra cita bíblica y busquemos siempre aquí ahora Primera de Pedro, pero hoy vamos a regresar a Primera de Pedro 1 y vamos a leer el 15 y el 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Dice la palabra de Dios: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Otra clave. ¿Qué tiene que estar haciendo usted? Y oiga bien, Dios a usted no lo está señalando ni vituperando, porque el que mis hermanos, el que acusa es el diablo. El diablo le puede decir a usted: todo modo ya te perdiste, seguí perdido, ¿verdad? Mejor goza la vida y así como andás y mira, nada pasa, ¿verdad? Aquí estás. Mis hermanos, tenemos que buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Oiga bien, y usted tiene que, ahí sí indague, ahí sí busque, ¿verdad? El significado bien así explicado para que usted pueda comprender mejor qué es la santidad. Porque aquí dice el Señor: sed santo como yo soy santo. Otra clave más que le estoy dando para alcanzar las más grandes bendiciones, que se cumplan las promesas de nuestro Señor en su vida, en su casa, que sea hasta 1000 generaciones. ¿Oyó bien? Porque mis hermanos, las bendiciones usted las puede dejar, ¿verdad? Ya,
mis hermanos, hasta para 1000 generaciones. Amén. Porque ¿de qué estamos hablando aquí a través de la palabra? Hay cumplimiento de la palabra, mis hermanos, de lo que Abraham dejó a su hijo Isaac, de lo que Isaac dejó para Jacob, mis hermanos, lo que Jacob también, mire, viene de generaciones, en generaciones, de años tras años, mis hermanos, que han pasado. Así lo mismo el Señor, las mismas promesas son para usted. Eso no es historia nada más, son promesas que Dios nos ha dejado a nosotros. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, ¿verdad? Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Otra clave. Amén. Vamos a leer ahora también Isaías 65:1. Isaías 65:1. Isaías 65:1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer el 1 y el 2. 65:1. Dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. ¿Por qué la palabra de Dios nos está hablando aquí así de esa manera? Porque nosotros, mis hermanos, hay algo que tenemos que conocer y tenemos que estar conscientes. Amén. Usted tiene que estar consciente porque a veces somos indolentes, somos inconscientes, mis hermanos, de que no somos agradecidos por eso. Porque, mis hermanos, a nosotros quien nos buscó fue Dios, no nosotros lo buscamos a Él. Fue Dios el que hizo la obra. Fue Dios, mis hermanos, el que Él tuvo misericordia y compasión de nosotros, que quizá aquella situación que a usted lo llevó, que usted dice no se lo deseo a nadie, pues a esa situación dele las gracias a usted. Dele las gracias y dígale muchas gracias, situación, que llegaste a mi vida para que hoy yo pueda conocer a Dios, para que yo hoy tenga mi mirada puesta en Dios, porque fue Dios, dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban, porque mis hermanos, lo que menos hacemos nosotros cuando hemos estado en alguna situación dolorosa es buscar a Dios. ¿Sabe qué andamos buscando? Culpables. Ahí mire cuánto hombre, cuánta mujer, mis hermanos, quejándose. Que la mujer hizo esto, que la mujer hizo el otro, que el hombre hizo esto, que el otro, que mi hijo es así, que mi hijo está allá. Mire, solo encuentran una oportunidad para ver quién les escucha todas esas situaciones, mis hermanos, y ahí están hablando y hablando y hablando. Y por eso hay gente, mis hermanos, que no se sana, que no se cura, porque oyendo puros chismes, oyendo puras cargas, que Él no es que no nos importe, mis hermanos, pero nosotros a veces nuestra vida toda deshecha, toda acabada, mis hermanos, perdemos más el tiempo en estar oyendo lo que no tenemos que oír. Por eso, mis hermanos, ¿por qué le hablo de esto? Porque, como le digo, nosotros hemos estado en situaciones donde, mis hermanos, lo que menos hacemos es buscar a Dios. Pero Dios tan lindo, el Señor hace que ángeles aparezcan en nuestra vida. Y mis hermanos, si hay gente, ¿verdad?, que no nos va a llevar, ay, sí, pobrecito usted. No, le dicen, oiga palabra de Dios y va a vivir. Busque a Dios y usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, y mire, hay gente que de verdaderamente, mis hermanos, sí se dedica, mis hermanos, a trabajar en aquellas personas, ¿verdad? Mire, si hay un evento, algún retiro o algo, hasta ellos mismos se lo pagan, mire, y los atienden como reyes, ahí andan, y tal vez la gente toda mal encarada, mal agradecida, mal esto, el otro, mis hermanos, y que usted, oiga bien, si usted lo ha hecho, yo le bendigo con toda clase de bendiciones, y le quiero decir algo. Nunca lo que usted hizo, si la persona a usted no le agradeció, si la persona a usted, mis hermanos, nunca le tomó en cuenta después, ¿verdad? No sé, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Mire, usted bendiga el santo nombre de Dios y dígale, Señor, gracias porque soy canal de bendición. Pero nunca diga todo lo que hice, todo lo que
a dónde lo llevé y solo Dios sabe que hasta dejé de comer o dejé de ponerme esto por el otro. No importa, sus sacrificios no fueron en vano. Hoy le voy a decir, usted tiene la bendición más grande, ¿verdad? Que es tener entendimiento delante de Dios. Amén. Todo, el Señor no se queda con nada, el Señor todo lo retribuye, mis hermanos, todo lo que nosotros hagamos. Oiga bien, si usted obedece a Dios, dice, porque mis hermanos, nosotros tenemos que hacer algo para la obra de Dios y eso, mis hermanos, cuenta mucho. El Señor de eso se agrada. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Así que las misericordias, el favor de Dios y el amor de Dios no se alcanza solo con que mis hermanos, con que usted, ay, sí, vaya y busque a Dios, mire, no, mis hermanos, nosotros tenemos que hacer algo por las personas y si usted tiene que hacer hasta inversiones, hágalo, hágalo, mis hermanos, porque nosotros no podemos, ¿verdad? Venir y solo, sí, ahí vamos a orar por usted. No, mis hermanos, la gente necesita alimentarse, necesita levantarse, porque la gente va a ser limpia solo por oír palabra de Dios, no solo porque usted le diga que usted va a orar. Amén. Entonces, mis hermanos, hagamos las cosas tal y cual como dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice, oigan palabra de Dios y van a vivir, yo lo tengo que creer y así lo tengo que hacer al pie de la letra, como dice el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, busque a quién, mire quién estará necesitado para que nosotros, mis hermanos, les hablemos, ¿verdad? Y usted con su testimonio, que yo espero que su testimonio sea un testimonio verdadero, ¿verdad? Delante de Dios y que la gente vea lo que Dios, mis hermanos, sabe hacer, que Dios hace siempre lo mejor. Él no hace nada a medias, Él siempre todo lo hace perfecto. Amén. Entonces, mire, vamos a leer ahora nuevamente, regresamos con el apóstol Pedro, pero ahora vamos a leer en segunda de Pedro, aquí nuevamente el apóstol Pedro nos está hablando, ¿verdad? Llevándonos a reflexión en nuestra vida. Segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 1 del 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, qué precioso. Mire qué lindo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía. ¿A qué nos manda el Señor? Que si usted se esforzó, que se esfuerce más, que no se esté quejando. Imagínese usted, si yo al año de mis hermanos de estarle sirviendo a Dios me hubiese empezado a quejar. Sí, es que no agradecen. Sí, que miren mis hermanos, yo bendigo a Dios. Yo bendigo a mi Padre Celestial, que siempre, mis hermanos, he sido como punta de lanza. Oiga bien, no me estoy vanagloriando, pero bendigo a Dios que un día, mis hermanos, hice quizá no el trabajo perfecto, pero hice hasta donde mi capacidad en ese momento yo tenía. Y mis hermanos, y lo volvería a hacer. De mis hermanos, de llevar a las personas a oír palabra de Dios. Mire, yo me recuerdo, yo estaba pasando, mis hermanos, por momentos tristes y dolorosos, pero en mi corazón, mis hermanos, siempre, siempre, yo bendigo a Dios por eso, porque mis hermanos, eso es una bendición. Ahora yo lo veo así porque le digo, llegué a momentos que quizá me puse triste y yo decía, no agradecen, pero yo me retracto de todo eso y le digo al Señor, perdóname, porque yo sé que Dios me puso a sembrar para yo cosechar. Mis hermanos, desde ahí pienso yo que el Señor empezó, mis hermanos, a trabajar conmigo y mis hermanos me dio la oportunidad y a través de esas oportunidades que Él me dio, Él me abrió, mis hermanos, la puerta de la bendición de poderle hoy servir. Mis hermanos, yo me recuerdo que yo pedí un día en la iglesia donde yo iba y les dije,
yo quiero que vayan a predicar a mi casa. Yo quiero abrir mi casa", les dije, para que mi familia oyera palabra de Dios. Y yo le digo algo, nadie salía a oír la palabra. Pero ¿sabe qué le pedía yo al Señor? Le decía: "Señor, con que abran la puerta. Permite, Señor, que se les olvide cuando entre alguien o salga alguien y dejen su puerta abierta. La palabra los va a alcanzar, la palabra va a llegar". Y le digo, y en ese momento mi vida espiritual no estaba así, mis hermanos, de fuerte, pero ese fue mi anhelo. Y yo le digo algo, hoy bendigo a Dios, porque mis hermanos, mis hermanas, mis hermanos y sus esposas y sus hijos hoy buscan a Dios. Pero ¿sabe también qué hacía yo? Mira al predicador al que llegaba y a veces me decía: "Mira, hermana, fíjese que vino un hermano", tal vez mis hermanos venía a predicar y la iglesia no era pequeña, venía a predicar a aquella iglesia, venía de otro país y sabe que a veces me decía: "Fíjese, hermana, que escogimos su casa para que el predicador viniera aquí a predicar". Y mis hermanos, y solo yo con mis hijos ahí. Pero sabe, mis hermanos, el pastor miraba aquel amor con que yo los atendía. Yo les decía: "Por favor, vénganse sin cenar, porque yo les quiero hacer su cena". Y mis hermanos, yo preparaba en mis posibilidades lo mejor. Y mis hermanos, y atendía a aquel predicador, y yo le decía: "Señor, cuando uno, mis hermanos, le abre la puerta a un siervo de Dios", y por eso, mis hermanos, mi esperanza es ver grandes siervos de Dios, mis hermanos, en mi familia. Sigo orando, sigo clamando y mis hermanos, pero yo le digo, mis hermanos, yo iba y mis hermanos me llevaba, ¿verdad? Esto yo nunca lo había contado, pero hoy el Señor me está poniendo a decirlo. Yo llevaba a mis hermanos, a mis cuñadas y como le digo, en mis posibilidades, porque yo no tenía grandes posibilidades en ese momento, porque fue cuando Dios me estaba haciendo pasar por momentos, mis hermanos, que por derrochadora. ¿Verdad? Estaba pasando momentos duros en las finanzas, pero yo, mis hermanos, ¿sabe qué hacía? Iba a comprar el ropa adecuada, porque ahí en la iglesia donde yo asistía, todas solo usaban vestidos o faldas, ¿verdad? Entonces, y largas. Entonces, mis hermanos, yo eso hacía. Me iba a la tienda y les decía: "Mira, les traje esto para que se lo pongan el domingo", como haciéndoles una invitación, y mis hermanos algunas veces fueron conmigo. Y yo bendigo a Dios por eso, ¿verdad? Quizá, a mí se me había hasta olvidado, pero Dios me lo trajo a memoria y yo bendigo a Dios por eso. Yo le doy gracias a mi Padre, mis hermanos, porque en mi corazón siempre anhelé eso, ¿verdad? De igual manera, cuando yo, mis hermanos, ahí fue donde yo conocí al verdadero Dios, al Dios Todopoderoso. Imagínense qué más no iba a ser, mis hermanos. Yo también, ¿verdad? Pedí permiso en la casa de mi mamá, y ahí estaban los otros, mis hermanos más pequeños, y le dije al Señor: "Permíteme, Señor, llevar la palabra ahí también". Y mire, mis hermanos, yo hacía eventos ahí, yo era la que cocinaba, yo era la que limpiaba, yo era la que hacía todo. Y mis hermanos, llegaban las predicadoras ahí porque llegaban aquellas mujeres poderosas a predicar palabra de Dios. Y mis hermanos, los eventos se hacían cada mes, pero yo pedí también permiso y les dije: "Yo quiero que se hagan cada 15 días". Mis hermanos, y yo cocinaba y como le decía, la gente contenta. Mire, no solo alcanzamos un montón de almas, sino que mis hermanos, yo le decía al Señor: "Aunque ellos no salgan, aunque ellos no quieran oír, Padre, pero aquí, Señor, tu palabra no va a regresar vacía". Y miren, muchas veces, mis hermanos, tuve que pasar situaciones dolorosas porque a veces mis hermanos se iban todos y cerraban las puertas con llave y solo me dejaban el patio para que yo pudiera, ¿verdad? Limpiar y arreglar ahí para cuando esperaba yo a las hermanas. Yo le decía: "Señor, no están aquí, pero espiritualmente aquí están". Hoy también buscan a Dios. Entonces yo bendigo a Dios. Yo bendigo a mi Padre Celestial porque mis hermanos, el Señor cumple sus promesas. Y ya no se imagina usted ahora, ¿verdad? Lo que uno, mis hermanos, hace ya con su
con sus hijos. Entonces yo bendigo a Dios, ¿verdad? Porque yo hoy, mis hermanos, veo esa bendición de mi Padre, viendo a mis hijos sirviendo a mi lado, ¿verdad? Con mi esposo ahí sirviendo, mis hermanos, en la iglesia. Nosotros no escatimamos tiempo, mis hermanos, nosotros queremos mostrarle a la gente las grandezas, las bellezas que Dios ha hecho en nuestras vidas, mis hermanos. Pero les cuento esto, no para que vanagloria, ni para que mis hermanos nadie agradezca. No, yo bendigo a Dios por haberme dado esa sabiduría, ese entendimiento, ese amor y todo lo que, mis hermanos, lo que yo creo que pude haber hecho, que quizás no fue nada, mis hermanos, ¿verdad? Pero bendigo a Dios que me haya usado como punta de lanza. Dios quiere usarlo a usted también, hermano. Dios quiere que usted sea así, pero como le digo, a veces queremos, decimos ser siervos, hijos de Dios y no hacemos nada por nadie, mis hermanos. Entonces la palabra de Dios aquí nos está hablando, dice en segunda de Pedro, de verdad ya lo leímos del 10 y el 11, y lo voy a volver a leer. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más, dice, todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par, oiga bien, las puertas del reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A veces queremos que solo porque yo lo digo, porque yo lo creo, que se me abran las puertas, oigan bien, del reino, dice, mis hermanos, si hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, dice que se van a abrir de par en par, o sea que jamás, mis hermanos, el Señor nos cerrará puertas. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a terminar aquí, vamos a leer en segunda de Timoteo 1:9. Aquí, ¿verdad? Vamos a ir a Timoteo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aquí también con el apóstol Timoteo. Mire lo que dice. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:9. Mire lo que dice la palabra de Dios. En segunda de Timoteo. 1:2 dice: a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te conceda gracia, misericordia y paz. O sea, aquí Pablo le envió esta carta a Timoteo y mis hermanos, y él le decía, mire cómo hablaba Pablo de él: a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te conceda gracia, misericordia y paz. Mire qué lindo, mis hermanos, que a nosotros pueda venir esa gracia, esa misericordia y esa paz. Porque recuérdense que todo lo que usted recibe es por gracia. Y mis hermanos, y por misericordia, porque no merecíamos nada. Mis hermanos, y paz, dice el Señor. Sobre todo, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, esta paz, mis hermanos, que viene aplastando la cabeza de todas las serpientes venenosas, todo aquel veneno que quiera, mis hermanos, que llegue a usted, no permita. Bendiga y bendiga en todo tiempo, en todo momento, ore. No, mis hermanos, no baje la guardia en la oración y también nunca deje de hacer el bien. Amén. Así que damos gracias a nuestro Señor, porque recuérdense, mis hermanos, que también en Juan 15, 16, ahí habla la palabra donde dice que nosotros, mis hermanos, el Señor, mis hermanos, nos demuestra ahí su amor y dice que, mis hermanos, nosotros, ¿verdad? Todo lo que pidamos al Padre se nos será dado. Pero oiga bien, el Señor les dijo antes de llegar a esa parte del 16, mis hermanos, él primero dice, ¿verdad? Ustedes por la palabra fueron limpios, o sea que, mis hermanos, tenemos que limpiarnos para que cuando nosotros lleguemos delante de Dios, esta oración sea escuchada. Amén. Así que yo bendigo a Dios, lo bendigo a usted con toda clase de bendiciones, que Dios me lo guarde, que Dios me lo cuide y que le pido a mi Padre Celestial en este momento que usted ponga la palabra por obra. Amén, porque el Señor nos ha dado un gran regalo este día. Así que este día anótelo usted ahí en su agenda, en su
en su Biblia y diga, Señor, este es el día donde tú, Señor, hiciste cosas grandes y maravillosas en mi vida porque recibí la más grande y rica bendición que es, Señor, ¿verdad? El conocimiento de tu santa y bendita palabra. Amén. Dios me lo bendiga, que el Señor siga usándolo a usted que está siendo usado ya por Dios. Amén. Así que le amamos en el amor del Señor. Bendiciones.